Buenas tardes, gracias también por su presencia aquí, gracias a Manuel Ángel por esta presentación que es excesiva, que además sobra. Yo suelo decir, ya me lo habéis oído en más de una ocasión, que de todas esas cosas para mí lo único importante es que nací en León y que soy dominico. Son los dos polos fundamentales de mi identidad. Bien, este año las conversaciones están dedicadas a reflexionar sobre cuál es el lugar social de los cristianos en la complejidad de nuestro mundo, en la complejidad también de la sociedad española actual, y no podía faltar una reflexión sobre la educación religiosa, sobre el derecho que tienen los padres, según reconoce la Constitución española, y como vamos a ver también en esta reflexión, el derecho que tienen los niños a ser introducidos en la experiencia religiosa. Y lo hacemos además, como acaba de apuntar Manuel Ángel, en un contexto polémico. Hoy sabemos que la presencia de la educación religiosa en general en la sociedad, pero sobre todo en la enseñanza pública, es socialmente cuestionada. En general se suelen escuchar las voces que dicen que la experiencia religiosa es algo que debe ser respetado. Se suele incluso pronunciar con una expresión que desde mi punto de vista es enormemente problemática cuando se dice los sentimientos religiosos, reduciendo la experiencia religiosa al ámbito de lo sentimental, de lo sensible y marginando una parte, no la única, pero también una parte muy importante de la experiencia religiosa, que es la dimensión de conocimiento, que es la dimensión de verdad, que es la dimensión de razón. Hoy se suele decir de manera no repetida, los sentimientos religiosos son respetables, pero cada uno los tiene que vivir en casa. Y ni la sociedad debe emplear recursos, ni el Estado, a no ser que tenga que reconocer una especie de privilegio residual de la Iglesia que viene de otras épocas, el Estado no debería fomentar la educación religiosa. Bien, pues en este contexto polémico quiero ofrecer esta reflexión que trata, más que defender el derecho que tenemos los católicos a la educación religiosa y a la educación religiosa en el ámbito de la enseñanza pública, lo que quiere ser es una reflexión sobre cuál es el sentido profundo de la educación y de la enseñanza religiosa, porque me parece que en este debate social los cristianos debemos, sobre todo, apoyar buenas razones. Hoy lo sabéis, en el ámbito religioso y en otros ámbitos, a veces en los debates se grita demasiado y cuando gritamos ni nos escuchamos, ni atendemos ni damos importancia a las razones. Basta con asomarnos a algunos debates televisivos, en donde se grita mucho pero se intercambian pocos argumentos y se ofrece poca reflexión. Pues me parece que también la aportación de los cristianos y de los católicos hoy en el debate y en la discusión sobre este tema debería ser, sobre todo, ayudar a una reflexión colectiva, una reflexión que como sociedad debemos hacer. Pues sentando estas bases, vamos a comenzar recordando los términos del debate. Estas son algunas frases recogidas de la prensa, algunas frases escuchadas también a personas en debates, en programas de radio, cuando se discute sobre la presencia de la enseñanza religiosa en nuestra sociedad. Hay quien dice, y lo hemos escuchado muchas veces, el que quiera religión para sus hijos, que se la enseñe en casa. Tiene derecho a enseñar la religión a sus niños en casa, pero no en el ámbito de la escuela pública. Hay quienes dicen, los niños que jueguen y aprendan lo elemental, pero no se les deben inculcar ideas extrañas. Cuando sean adultos, que decidan. Esta es otra opinión también muy extendida. ¿Por qué iniciar a los niños? ¿Por qué sobrecargar a los niños con una decisión que parece exceder lo que son las posibilidades de su edad? Es mejor no transmitir ninguna educación religiosa y cuando sean adultos, que decidan. Y otros, por otra parte, decimos que la religión cristiana contiene unos valores
porque muchos padres dicen yo quiero dárselos a mis hijos. Es probable que en el futuro su vida no transcurra por el camino de la práctica religiosa, pero muchos padres dicen yo en la religión encuentro unos valores esenciales, fundamentales para la vida, que quiero transmitírselos a mis hijos. Por continuar con también algunas voces, algunos ecos de este debate, que es un debate social, hay quien dice que la religión en la escuela es un resto de los privilegios y ventajas sociales que la Iglesia tenía en el pasado y que poco a poco, y algunos además trabajan para ello, irán desapareciendo en una sociedad pluralista, en una sociedad aconfesional como es la sociedad española. Hay también quienes dicen que el dinero público no se debe emplear en fomentar ideas particulares, que el dinero público hay que emplearlo en necesidades que a todos nos atañen y no en fomentar creencias, experiencias que responden a la particularidad de determinados grupos sociales. Otros decimos que la religión es una parte importante del proceso educativo de los jóvenes. Bien, pues estas voces, estos ecos, estas resonancias que sirvan para introducir el debate y para introducir esta discusión que hoy existe en nuestra sociedad sobre la educación religiosa. Mis palabras están inspiradas por una obra que fue el libro religioso del año en Alemania en el 2014, hace 3 años. Es un libro que precisamente lleva por título «Los niños necesitan religión». Fue un libro que obtuvo esta condecoración, este reconocimiento, el ser el libro religioso del año en Alemania. Fue un libro muy leído, muy debatido, muy comentado. Es un libro escrito por un profesor de religión, experto en temas de didáctica y de pedagogía religiosa, que de una manera muy clara, de una manera también muy directa, va abordando esta problemática. Esta expresión, que es una expresión provocativa, es una expresión polémica, ¿no? Los niños necesitan religión, precisamente frente a quienes cuestionan la existencia de la religión. El título de este libro presenta la educación y la formación religiosa como una necesidad y como una necesidad del proceso educativo de los niños. Bien, esta expresión no es original de él, de este pedagogo de la religión, sino que la expresión procede del Consejo de las Iglesias Reformadas, procede del ámbito de la Iglesia protestante, en donde precisamente en el debate también sobre la presencia de la educación religiosa en la enseñanza pública, que en Alemania, como en toda Europa, transcurre más o menos en unos términos similares a los que transcurre en España, hace algunos años acuñó esta expresión. Los niños necesitan religión. Esta es la idea, esta es también la reflexión que de modo argumentativo pues quiero ofrecer esta tarde para que nos sirva también como una aportación en este debate social que hoy hay abierto en nuestra sociedad. Los niños necesitan religión. Lo que está debajo de estas palabras, lo que está debajo de este título, lo que está debajo de esta reflexión es que la iniciación en la religión es un elemento beneficioso en el desarrollo y crecimiento del niño. Esto es lo que hay que decir, esto es lo que hay que sostener, esto es lo que hay que argumentar, esto es lo que hay que ofrecer también a la consideración de quienes se sitúan en posiciones críticas en relación con la presencia de la educación religiosa en nuestra sociedad y, sobre todo, en el sistema público de enseñanza. La educación religiosa es algo que trae beneficios en el desarrollo y en la evolución del niño, incluso en el caso de que ese niño, en la edad adulta, decida situarse al margen de la práctica religiosa, situarse incluso al margen de la creencia religiosa o incluso situarse enfrente de esa práctica, de esa creencia religiosa y de esa práctica religiosa cristiana. Aún en el caso de niños y jóvenes que en su edad adulta decidan prescindir de la religión, los beneficios que ha producido esta formación, esta educación en su etapa infantil,
van a quedar como una adquisición permanente en esos niños, como vamos a ver en el transcurso de esta reflexión. Hay quienes dicen que es conveniente no educar a los niños, no iniciar a los niños en un credo religioso, porque la opción religiosa es resultado siempre de la libertad de los individuos y que decidan cuando sean mayores. A este cuestionamiento, a esta manera de ver las cosas, a esta argumentación, hay que responder desde una perspectiva muy sencilla. Precisamente la iniciación religiosa es lo que permite la libertad de elección. ¿Cómo va a elegir un joven, cómo va a elegir un adulto sobre aquello con lo que apenas ha tenido contacto o con lo que su contacto es de manera muy tangencial? ¿Cómo se va a poder elegir? ¿Cómo vamos a poder elegir libremente lo que desconocemos, lo que nos resulta extraño, lo que además a veces con cierta frecuencia en nuestra sociedad se presenta como una versión realmente caricaturizada? Es precisamente el que haya iniciación religiosa lo que va a permitir que en el futuro esos niños, esos jóvenes, esos adultos puedan tener la capacidad de elegir y la capacidad de ejercer esta libertad de elección. Por otra parte, hay también quienes dicen que en esta pluralidad religiosa que hay en nuestro mundo, ¿por qué educar y por qué introducir en una determinada tradición religiosa como puede ser la cristiana? ¿No sería mejor presentar casi de manera neutral las distintas opciones religiosas y que la persona elija y elija libremente? Bien, a esto también se puede responder diciendo que precisamente la relación con las diversas religiones supone la iniciación en una de ellas. Precisamente podremos apreciar, podremos diferenciar, podremos relacionarnos correctamente con la pluralidad y diversidad religiosa que hay en nuestro mundo desde haber sido iniciados, desde haber comprendido la gramática fundamental de una de esas religiones, desde haber entendido la lógica de la experiencia religiosa y lo más normal, no solo lo más corriente, también lo más aconsejable es que las personas se inicien en la religión a la que pertenece su propia tradición cultural. Y lo lógico y lo que tiene sentido es que precisamente quienes vivimos en Occidente nos iniciemos en la religión de nuestra propia tradición cultural, que es la religión cristiana. Esta frase, como os digo, tan rotunda, esta frase que tiene también su aspecto y su contenido provocativo y provocador, porque quiere suscitar la reflexión y quiere suscitar el debate y quiere suscitar una reflexión que vaya a lo profundo y que vaya a lo fundamental, y que no se quede en lo superficial. Esto ocurre también con mucha frecuencia en nuestros debates, en esos debates en donde se grita tanto y en donde la discusión suele girar sobre lo accidental, sobre lo secundario, casi si se podría decir sobre lo superficial y lo banal. Y no somos capaces de ir a lo nuclear y ir al centro. O las estrategias de comunicación están precisamente diseñadas para impedir que debatamos sobre lo fundamental y sobre lo importante. Bien, pues esta frase, como os digo, los niños necesitan religión, que está formulada de manera provocativa, pues pide también una aclaración de las distintas palabras que ahí se encuentran. La primera de ellas es ¿qué entendemos por necesidad? ¿Qué entendemos por necesitar? Está claro que cuando decimos que los niños necesitan religión, no lo decimos en el sentido de condiciones imprescindibles para la subsistencia. Se puede prescindir de la religión. Hay muchas personas que prescinden de ella, son buenas personas, son personas maduras y viven responsablemente su vida y su existencia. Esto lo tenemos que reconocer como cristianos. Es nuestra experiencia. Se puede ser buena persona, se puede ser un ser humano con un determinado nivel de profundidad en la existencia sin tener una creencia religiosa. Y todos conocemos personas profundamente buenas que desarrollan su vida al margen de la experiencia religiosa. Cuando aquí se emplea
La palabra necesidad no se está diciendo, ¿no?, en el sentido de una condición imprescindible, de una condición de la cual pues tengamos de manera absoluta que tener presente en nuestras vidas. El sentido de la palabra necesidad es el sentido de la conveniencia, y quienes pues procedemos de la tradición es una carga argumentativa muy importante, el argumento de conveniencia. La educación religiosa, la religión es conveniente para una vida más plena, para una vida más intensa, para una vida que roce con más intensidad lo profundo de la vida humana. Se podría utilizar, este autor en este libro recurre con mucha frecuencia a ello, se puede recurrir a la analogía de la música. Está claro que una persona puede desarrollarse y desarrollarse plenamente sin haber escuchado ninguna pieza de Bach, sin haber escuchado ninguna sinfonía de Beethoven, sin haber escuchado ninguna sinfonía de Tchaikovsky. Se puede ser persona sin haber escuchado ninguna de estas piezas. Y sin embargo, todos reconocemos que alguien que no haya escuchado nunca la Pasión San Mateo de Bach o el Oratorio de Navidad de Bach, ya que nos acercamos al tiempo de Navidad, se ha perdido algo importante y se ha perdido una experiencia muy rica, muy intensa y muy profunda. Pues lo mismo ocurre con la religión. Se puede ser buena persona, se puede ser persona humana al margen de la religión, pero quien no se haya asomado, quien no haya hecho el esfuerzo por entender lo que es la experiencia religiosa, se pierde algo importante. Esta analogía con la música tiene también su importancia y tiene su trascendencia. En el debate del pensamiento moderno sobre la experiencia religiosa, un gran sociólogo alemán, Max Weber, solía referirse a su propia biografía cuando le preguntaban cuál era su postura sobre la religión. Solía decir, desde su experiencia biográfica, que él no tenía sentido musical para la religión, que él era una persona amusical para lo religioso, que era una manera fina y elegante de decir que no tenía sentido para la experiencia religiosa. Por eso esta analogía, esta metáfora con el ámbito de lo religioso, con el ámbito de la experiencia estética, con el ámbito de la percepción artística, pues puede ayudar a entender en qué sentido se utiliza y se recurre aquí a la palabra necesidad. Y lo mismo ocurre con la palabra religión. Cuando hablamos de que los niños necesitan religión, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es religión? ¿Y qué es religión desde la perspectiva cristiana? ¿Y qué es la religión que queremos transmitir, que queremos introducir, que queremos comunicar a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Con cierta frecuencia en los análisis de filosofía de la religión, de sociología religiosa y también de la teología, se entiende por religión un sistema de creencias, o se entiende también por religión unas determinadas funciones. Y es importante, las creencias son parte fundamental de la religión y la religión cristiana. Y las religiones, desde el punto de vista social y sociológico, realizan también determinadas funciones en las sociedades. Pero esto no es lo más importante, no es lo más definitivo, no es lo más específico desde la experiencia religiosa, desde la perspectiva filosófica, teológica, antropológica y hasta psicológica. Podríamos decir que la religión, y este es el núcleo de la reflexión, esto es lo más importante a la hora de defender este derecho que tienen los niños a la educación religiosa, que la religión es una dimensión de la persona. No es solo un sistema de creencias, no son solo determinadas funciones. La religión es una dimensión de nuestra existencia, es una dimensión de nuestra vida, que se abre precisamente cuando el ser humano nos deslizamos hacia los límites últimos de la existencia humana. Y esos límites es la pregunta por el origen y por el término de la vida. Esos límites es la cuestión del bien y del mal. Esos límites es la cuestión de la plenitud de vida.
Es la pregunta por si existe una justicia definitiva, por si podemos confiarnos y fiar de la realidad. Esto es la experiencia religiosa. Es una dimensión de nuestra vivencia, es una dimensión de nuestra percepción, es una dimensión de nuestro modo de vida que se abre cuando nos vemos confrontados, y todo ser humano, en una u otra circunstancia, en un momento de su vida o en otro, también los niños, cuando nos vemos confrontados por las preguntas sobre el límite de nuestra vida y de nuestra existencia. Y esos límites, repito, es el origen y es el término. Es la cuestión del bien y del mal, es la cuestión de la justicia, es la cuestión de la redención y de la salvación, es la cuestión del sentido de la vida, es la cuestión de la plenitud. Precisamente la educación religiosa va a contribuir a esto, a fomentar, a desarrollar, a ejercitar esta dimensión de la existencia, que la tiene todo ser humano y que todo ser humano tiene que desarrollar en un determinado momento de la vida, aunque en otro llegue a la conclusión de que el camino de la experiencia religiosa no es un camino pensado para él, no es un camino que tenga sentido para su vida y para su existencia. Pero sí tiene que haberse confrontado, sí tiene que haber abierto en su vida esta dimensión de la persona. La religión, desde esta perspectiva de que es una dimensión de la existencia y de la vida, es un sistema que propone caminos para encontrar respuestas. No solo nos abre preguntas, no solo nos suscita interrogantes, nos propone caminos para encontrar respuestas a estas preguntas que no solo nos hacemos los adultos, que se las hacen los niños y se las hacen los adolescentes, sobre todo. Como vamos a ver, ¿por qué el mal? ¿Por qué la muerte? ¿Qué sentido tiene todo esto que hacemos? ¿Hay justicia? ¿Las palabras dicen lo que parecen decir? Estas son las preguntas que los adolescentes se hacen. Estas son también, no a modo de preguntas, pero sí a modo de intuición, lo que los niños plantean y se preguntan. Y la educación religiosa precisamente es un intento, es una propuesta para acompañar estas preguntas e indicar alguna posible respuesta a estas cuestiones decisivas que todos los seres humanos nos hacemos. Además, la religión abre perspectivas y perspectivas nuevas y diferentes, perspectivas, podríamos decir, únicas. Esto nos llevaría a un análisis muy lejos, pero pensad, ¿no? En la historia de la humanidad, la explicación que da el cristianismo sobre el origen del mal es única. Y además es profundamente humanizadora y profundamente liberadora. Ese relato fundamental de la escena de ese primer hombre y esa primera mujer, ese relato que a veces, por desgracia, ha suscitado tanta culpabilidad insana, que a veces ha sido tan mal interpretado, que a veces además ha sido causa en nuestra tradición occidental de asociar a que por la mujer se introduce el mal en la historia humana. Ese texto tan mal interpretado, lo que nos está diciendo es algo tremendamente humanizador y liberador, y es que el mal puede ser vencido, el mal puede ser dominado, el mal puede ser derrotado, porque el mal no es resultado de dos principios que compiten desde el origen del mundo en el universo y que casi siempre la batalla la terminan en tablas. Pensad que en los grandes mitos de la antigüedad, en los mitos también de las religiones asiáticas, hoy en la literatura de ciencia ficción que ven nuestros niños, se está transmitiendo esta imagen. En realidad, en la existencia humana hay dos principios equiparables, el bien y el mal, están en constante lucha y aunque en algunos momentos parece que el bien se sobrepone al mal, eso es solo aparente, porque vendrá una nueva película, vendrá un nuevo capítulo y volvemos a la lucha. En cambio, el cristianismo entiende que el origen del mal, por ese relato tan extraño, por esa prohibición de Dios tan extraña a nuestra mentalidad,
a nuestra manera de entender ese relato, por además las malinterpretaciones que se han hecho de ese relato fundamental en la historia de nuestra tradición cultural, lo que nos está diciendo es esto, que el mal es resultado de la libertad humana. Y si el mal es resultado de la libertad humana, educando esa libertad, fortaleciendo esa libertad con la gracia, el mal puede ser derrotado. Esto no ha habido ninguna cultura, no ha habido ningún mito, no ha habido ninguna perspectiva, más que la cristiana, la que la ha introducido. Por eso, como os digo, la religión lo que abre es nuevas perspectivas y perspectivas únicas y sugerentes y además tremendamente originales sobre lo que es el drama, ¿no?, de la vida y de la existencia humana. Y la religión además es un sistema que motiva a actuar. La religión no son solo creencias, la religión es, y sobre todo la religión cristiana, es un modo de existencia, es un modo de vida, es un modo de comprometernos, ¿no? Y es un sistema sobre esos aspectos que todo ser humano tiene que plantearse, aunque sea para dar una respuesta diferente a la que proponen las religiones y a la que propone la religión cristiana. Pero ¿cómo no vamos a preguntarnos por el problema del mal, por el problema de su origen, por el problema de cómo podemos derrotar y vencer a este mal, cómo podemos controlarlo? Pero si ante cualquier catástrofe que hay en nuestro mundo social, la primera pregunta que hacen los medios de comunicación es ¿por qué esto? ¿Por qué chicos que parecían integrados, que parecía que estaban integrados en su comunidad, cogen una furgoneta y atropellan a viandantes en las Ramblas? ¿Por qué? Entonces aparece la interpretación. Bueno, es que a lo mejor había un conflicto en su socialización, es que a lo mejor alguien les introdujo esas ideas, surgen las distintas explicaciones. Son, como os digo, preguntas, aspectos de la existencia que todo ser humano se tiene que plantear. Bien, pues, una pregunta que también podemos hacer al hilo de estas reflexiones, ¿se puede enseñar y aprender la religión? Si la religión es esto, una dimensión de la vida humana, una dimensión de la existencia humana en la que todo ser humano, precisamente para que pueda decidir libremente sobre esa dimensión, tiene que ser introducido. Si la religión es esta dimensión de la vida humana, esto puede ser enseñado, esto puede ser transmitido. Bien, la religión es esa dimensión que busca sentido a los interrogantes últimos y está claro que el sentido, como pues, nos enseñó muy bien Víctor Frank, no es una cuestión teórica, sino es una cuestión vivencial. El sentido no es resolver ecuaciones matemáticas ni silogismos lógicos, ni el aprender determinadas teorías filosóficas. El sentido es una cuestión vivencial. El sentido tiene que ver con nuestra identidad como seres humanos. El sentido tiene que ver con nuestra manera de percibir la vida. El sentido no se produce, se encuentra. Y se encuentra cuando se desarrolla y se abre, ¿no?, esa dimensión fundamental del ser humano. Bien, pues la educación no es otra cosa más que el proceso de crecimiento y de desarrollo de la propia autonomía mediante la capacitación y el desarrollo de determinadas competencias. Esto, gran parte, ¿no?, la gran renovación que ha habido en los últimos años y en las últimas décadas, y todavía estamos al inicio del camino, ¿no?, la gran renovación que ha habido en el ámbito educativo, en el ámbito de la didáctica en los últimos años, viene por haber adquirido y haber casi estado de acuerdo en este principio todos los que intervienen en el proceso educativo. Con la educación se trata de capacitar. La educación consiste en permitir que los niños, los adolescentes, los jóvenes desarrollen determinadas habilidades. La educación religiosa lo que persigue es precisamente esto, capacitar para el desarrollo, para la apertura de esta dimensión, si queréis, de profundidad, de esta dimensión en la vida humana. Y por eso la clase de religión es algo que tiene que ser ofrecido a los niños, porque los niños tienen que ser capacitados
para el manejo de situaciones existenciales que tienen que ver con los límites de la vida, ¿no? ¿Cómo nos situamos ante un nuevo nacimiento? Y los niños se sitúan, los niños que reciben un nuevo hermano, una nueva hermana en la familia. ¿Cómo nos situamos ante la muerte? ¿Cómo nos situamos ante el amor? ¿Cómo nos situamos ante el fracaso? ¿Cómo desarrollar precisamente un lenguaje para comunicar y transmitir experiencias últimas, como puede ser la experiencia del amor, de la esperanza, del dolor, del sufrimiento, ¿no? Una de las cosas que aporta la experiencia religiosa a quienes han tenido educación religiosa, aunque, repito, ¿no?, o insisto, aunque luego en la edad adulta prescindan de ella, algo que se nota en las personas que han tenido educación y formación religiosas, que tienen un determinado tipo de lenguaje. Y precisamente en esta cultura de la imagen necesitamos lenguajes, necesitamos palabras, necesitamos expresiones para comunicar esto. ¿Cómo un chico le puede decir hoy a una chica te quiero? ¿Cómo una chica le puede decir hoy a un chico te amo? Si no se facilita un lenguaje básico que permita esa comunicación. ¿Cómo podemos expresar nuestra experiencia de dolor y de sufrimiento? Hace ya algunos años me contaba un profesor de religión en un instituto público, en un centro público, que había tenido una experiencia muy curiosa. Él se había empeñado durante todo el curso, durante la primera parte del curso, en ponerle a los chicos, en clase de religión, alguna pieza de canto gregoriano, que les llevaba pues para explicarles lo que era ese tipo de música, para explicarles los sentimientos religiosos, y cada vez que les ponía esa música en la clase, pues oía escuchar lo mismo, lo que pueden decir pues unos estudiantes, ¿no?, unos adolescentes de cuarto de la ESO o de primero de bachiller. Profe, esta música es un rollo, esta no nos va, esta no es la música que nosotros escuchamos. Después de mucho intentarlo ya se dio por vencido, como a veces ocurre, ¿no?, cuando te las tienes que ver con adolescentes. Dice, ya no lo intento más, es imposible acercar este tipo de música a estos chicos. Al cabo de 2 o 3 meses ocurrió una desgracia en el instituto, y fue que una familia que tenía un alumno en el instituto tuvieron un accidente de circulación, fallecieron todos los miembros de la familia, también falleció el alumno del instituto, y cosas curiosas y extrañas que pasan en nuestra sociedad española. La dirección del instituto le pidió al Departamento de Religión que organizara un acto de recuerdo de aquel compañero, que no fuera confesional, que no fuera religioso, pero se lo encargaron al Departamento de Religión. Y este profesor pues le preguntó a los chicos, que estaban pues realmente impactados por aquel suceso, les dijo, oye, me han pedido que hagamos un acto en el teatro, en el salón de actos, pues de recuerdo a nuestro compañero, ¿qué podemos hacer? Y se quedó tremendamente sorprendido cuando algunos chicos le dijeron, profe, ¿y por qué no ponemos esa música que nos traía? Y el profe les dijo, pero si esa música nos gustaba. Dice, ya, pero es que para contar y decir el dolor es mucho más apropiada que la música que nosotros escuchamos, ¿no? Es una anécdota preciosa de lo que es la tarea de la educación, que consiste en esto, en ofrecer, en facilitar, ¿no?, en posibilitar actitudes, capacidades, habilidades que a lo mejor en un primer momento no se aprecian, no se encuentra ni siquiera su sentido y su valor, pero luego tienes que recurrir a ellas. Y es una anécdota preciosa para contar precisamente esto, ¿no? Cómo necesitamos un lenguaje para expresar el dolor, para expresar la esperanza, para expresar la muerte, para expresar la alegría, para expresar pues, el que uno está enamorado de otra persona. Y cómo muchas veces nuestro lenguaje habitual de comunicación, el lenguaje también de nuestra cultura, el lenguaje pues, de la música popular que escuchan los jóvenes, no es un lenguaje apropiado para transmitir todas estas relaciones. Y algo que la educación religiosa transmite es, en primer lugar, esto, posibilitar un lenguaje de comunicación, y posibilitar un lenguaje de comunicaciones, posibilitar un lenguaje de integración sobre estas experiencias primeras, profundas, básicas, y que todos los seres humanos nos encontramos en nuestra vida.
¿Por qué tiene cabida, ¿no?, la religión en la escuela y por qué la clase de religión y la enseñanza de religión es distinta a la catequesis? Esto es muy curioso, ¿no? A quienes dicen que hay que respetar los sentimientos religiosos, hay que respetar las creencias religiosas, pero que se transmitan en la familia o que se transmitan en la parroquia, que se transmitan en la escuela, pero o que se transmitan en la parroquia, pero no en la escuela, en el fondo están diciendo esto, ¿no?, que lo que hay que dar es catequesis. Y la clase de religión es distinta, ¿no? Está claro, y eso os lo he dicho antes, y es también una de las grandes aportaciones de la renovación del pensamiento pedagógico, la capacitación para esta dimensión de ultimidad de la vida y de la existencia humana se desarrolla por algo más que por la instrucción se desarrolla sobre todo por la vivencia, ¿no? No se desarrolla tanto por la adquisición de conocimientos. Y se desarrolla, como os decía antes, por la adquisición de un lenguaje determinado y por la introducción en la lógica y sentido de determinados relatos fundantes, que nos pueden parecer extraños, que están llenos de significación y de símbolos que son muy distintos a los de la cultura que hoy vivimos, ¿no? Claro, los relatos básicos de la Biblia, del Antiguo Testamento, responden a una cultura que está muy alejada de la nuestra. Tienen imágenes muy distintas a las que nosotros recurrimos. Y, sin embargo, están expresando una lógica y un sentido fundamental, a la cual solamente vamos a tener acceso mediante la introducción en esos relatos, en esas narraciones. Pues esta es también una de las funciones de la religión, que es distinta a la de la catequesis, introducirnos en esos relatos fundantes y fundamentales, ¿no? Quienes habéis sido alumnos míos me habéis oído en más de una ocasión esta reflexión, ¿no? ¿Qué va a ser de una sociedad cuando nos encontremos con las primeras personas que no han escuchado nunca en su vida la parábola del buen samaritano? Me da igual que sean creyentes practicantes que no lo sean. El haber entendido, el haber escuchado alguna vez este relato te abre tu sensibilidad hacia los caídos al borde del camino, hacia quienes tienen necesidad. ¿Qué va a pasar de una sociedad cuando perdamos el sentido por estos relatos fundantes y fundamentales, ¿no? Por el relato de la creación y del origen del mundo y del universo, por el relato del problema del mal, que está presente en el libro del Génesis, pero que está presente en toda la literatura. No podemos entender el Fausto de Goethe, y es algo que no solamente está presente en el teatro de este autor alemán, sino que está presente en las óperas, está presente en el cine, sin plantearnos la cuestión del mal, ¿no? Y, en tercer lugar, mediante la reflexión sobre la lógica y el sentido de determinadas prácticas rituales, ¿no? Me parece que la función de la enseñanza religiosa, de la religión en la escuela, tiene esta triple dimensión, ¿no? Fomentar, facilitar, adquirir, ¿no?, un lenguaje fundamental para poner nombre a estas experiencias que nos desconciertan, a estas experiencias que nos descolocan, ¿no?, a estas experiencias para las cuales el lenguaje habitual de la comunicación nos queda corto. Y también introducirnos en lo que son la lógica y el sentido de estos relatos fundantes y fundamentales, del origen del mal, de la actitud y la religión ante el que sufre, de la actitud fundamental del perdón, de lo que transmite, ¿no?, la palabra de Dios y las Escrituras. Y, en tercer lugar, el ofrecer también una reflexión sobre la lógica y el sentido de las prácticas rituales, ¿no? Esto es de Romano Guardini, esto es de un gran teólogo, el decir y el contar esto a los niños, lo que ahora os voy a decir, lo que Guardini decía del sentido en el que consiste hacer la señal de la cruz, ¿no? Cuando esto lo transmitimos, cuando un niño lo capta y lo aprende, recibe no solo una idea, sino que recibe una vivencia, y hasta una vivencia emocional, ¿no? Porque hoy la transmisión de conocimientos hay que hacerla también incorporando las emociones. Guardini decía que cada vez que nos santiguamos, lo que estamos haciendo es recibir el abrazo de Dios, porque hacer esto es dejar que Dios te abrace, ¿no? En esto consiste la educación religiosa, en
salir al paso y responder a la ridiculización que a veces se hace de la lógica y de las prácticas rituales y ofrecer una reflexión sobre lo que es su sentido profundo y sobre lo que permite captar. Bien, ¿esto cómo hay que hacerlo? Pues teniendo siempre en cuenta que los niños y adolescentes aprenden de una manera propia, que no es la nuestra. Quienes habéis trabajáis en la escuela, sabéis que esto es así. Los niños no piensan y a veces, afortunadamente, los niños no piensan como los adultos, ¿no? Los niños, en primer lugar, tienen un pensamiento profundamente realista. Para los niños, hasta los 12 años, las palabras significan lo que dicen. Las palabras no engañan. Por eso los niños nos creen todo lo que decimos. Y los niños se toman en serio todas las cosas que les transmitimos y les comunicamos. Para un niño no hay doblez, no puede haber doblez en las palabras, no puede haber mentira. Si un padre o una madre, no solo porque sea el padre o la madre, si el educador, la educadora, el profe, la profe, ¿no? El maestro o la maestra le dice algo, eso es así. Porque las palabras dicen lo que dicen y la realidad no nos engaña. Es un pensamiento profundamente realista, es un pensamiento, también como se dice desde la psicología evolutiva, un pensamiento intuitivo proyectivo, en donde las cosas no se alcanzan no por un desarrollo muy lógico, sino se perciben por intuición. Y además los niños tienen un pensamiento no acompañado de emocionalidad. Por eso el contenido de la religión los niños no lo adquieren por contenidos de razón, sino por narratividad. Y esto es algo que me parece que a veces en la educación religiosa ha sido una carencia, ¿no? En las últimas décadas, que se está comenzando a superar y que debiéramos además intensificar. La educación religiosa de los niños, yo creo que de todo ser humano, por eso Jesús hablaba en parábolas, ¿no? Se transmite y se construye fundamentalmente a través de la narración, porque el sistema de razonamiento de la narración es precisamente este pensamiento intuitivo proyectivo. Y es que esto nos ocurre a los adultos, ¿no? Hay una famosa película de Woody Allen, La rosa púrpura del Cairo, en donde en un determinado momento de la película se proyecta una sala de cine en donde un grupo de espectadores está viendo la película y de repente el protagonista de esa película sale de la pantalla y comienza a caminar, ¿no? Por el patio de butacas y se lleva a unos espectadores para dentro de la película. Esto en las técnicas de teatro contemporáneo pues es un recurso también muy habitual, ¿no? A veces se trata de romper, se trata de disolver esa frontera, esa barrera que hay entre espectadores y actores, de romper la barrera del escenario, y los actores salen al patio de butacas y se llevan a algún espectador que está todo abochornado al escenario, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurre con la narración. Esto que el arte moderno ha tratado de expresar, ha tratado de recurrir, ¿no? Esto es lo que ocurre con la narración y con las parábolas de Jesús. Es imposible escuchar la parábola del encuentro de Jesús con la mujer adúltera a la que querían apedrear y no meterte tú dentro de la escena. Como los que apedreas, como el que recibes piedra, como el que miras para otro lado, como el que te pones al lado de Jesús y le dices muy bien, así es lo que hay que hacer, como lo que sea, ¿no? Esto es el pensamiento intuitivo proyectivo y esto es lo que hacen las narraciones, introducirnos activamente en aquello que nos presentan, ¿no? Por eso la educación religiosa de los niños tiene que ser a partir, como os digo, de narraciones fundamentales y afortunadamente, ¿no? El lenguaje bíblico, el lenguaje del Evangelio, el lenguaje de Jesús está lleno de estas narraciones que tenemos que saber recrear, porque han sido profundamente, pues a veces, y esto es culpa de los seres humanos, ¿no?, muy mal interpretadas, están muy cargadas de significaciones erróneas en la transmisión religiosa y deberíamos rescatar, y deberíamos releer y proponer de manera nueva. Y además también el pensamiento de los niños se desarrolla sobre todo a través de imágenes.
no tanto de conceptos, no tanto de explicaciones. Esto es también lo que el lenguaje narrativo aporta, ¿no? Y se desarrolla también a través de rituales en donde te sientes participando, en donde te sientes también perteneciendo o parte de un grupo, precisamente por desarrollar determinadas acciones, ¿no? Si los niños desde sus juegos son rituales, los juegos de los niños, un niño no puede jugar sin hacer, sin participar, sin ser protagonista, aunque sea para coger un palo de una escoba y hacer como que es el caballo con el que se monta. Pues fijaros qué sabiduría la de la Iglesia y la del cristianismo, donde el proceso mistagógico, ¿no?, el proceso de introducción en la fe, el proceso de transmisión a la fe ha sido siempre a través del ritual, a través de la participación, a través de la implicación vital, ¿no? Bien, la educación religiosa en la adolescencia cambia, ¿no? A partir de los 12 años el niño comienza a problematizarse, no solo él, sino también el mundo en el que vive, ¿no? Una de las primeras crisis de la adolescencia es el descubrir que las palabras a veces mienten, que engañan, que los adultos no decimos la verdad, ¿no? Esto es una experiencia profundamente impactante y profundamente dolorosa, por la que hay que pasar, porque esa es la realidad, ¿no? Pero es, a mi modo de ver y también al de algunos psicólogos, esto es una experiencia fundamental que marca la diferencia entre la infancia y la adolescencia. El percibir que las palabras a veces engañan y que los adultos mentimos y que lo que a veces contamos y decimos a los niños no es verdad, no porque sean narraciones fantásticas, sino porque ocultamos intereses, ¿no? Surgen también las primeras experiencias de encuentro con el dolor, con la muerte, con la injusticia, ¿no? Esto es un tema constante en la imaginación, en los sueños, en los conflictos de los adolescentes, ¿no? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el sufrimiento? ¿De qué sirve tanto estudiar? ¿De qué sirve resolver problemas de matemáticas? Esto se lo hemos oído y se lo oímos constantemente a los adolescentes. ¿Para qué sirve estudiar? Si total parece que en el mundo y en la historia siempre se sale con la suya el más pillo. Por eso se establecen también en la adolescencia los primeros elementos de moralidad y probablemente la condición moral de la persona dependa de las bases que se establecen en la adolescencia. Por eso la educación, cuando estuvo aquí Monseñor Luis Argüello, insistía mucho en eso y tiene toda la razón. Nos hemos olvidado de educar en las virtudes y tenemos que intensificar todo lo que es la educación en las virtudes, ¿no? Y esto precisamente en la adolescencia, porque ahí es donde se establecen los primeros elementos de la moralidad de la persona y normalmente el nivel de calidad moral que nosotros tenemos hay que retrotraerlo y hay que buscarlo en las experiencias, en las transmisiones que tuvimos en la adolescencia. Aquí ya sabéis que el crecimiento, el desarrollo se produce sobre todo por identificación y por identificación del mundo adulto, en donde las narraciones fundamentales tienen que ser siempre narraciones de vida, tienen que ser también situaciones vitales con las que uno se puede identificar. Bien, pues ya para terminar, si esto es así y para ir concluyendo, me parece que si esta perspectiva es correcta, si la educación religiosa precisamente lo que persigue es el desarrollo de esta dimensión de profundidad de lo humano, podemos decir también que los niños necesitan a Dios, aunque luego en la vida adulta alguno de estos niños prescinda de este Dios. ¿Por qué? Porque Dios para la experiencia creyente y más para la experiencia cristiana es la fuente de la confianza elemental. Y sin confianza no hay vida, sin confianza no hay persona, sin confianza no hay libertad, sin confianza no hay relación con otras personas, ¿no? Hace algunos años una entidad financiera muy importante de este país tenía una campaña preciosa, además profundamente verdadera, ¿no?, que decía: la confianza es el comienzo de todo. Y es verdad, la confianza es el comienzo de todo. En el ámbito económico es así. En gran parte del funcionamiento económico depende de este factor tan incontrolable y tan indeterminable como es la confianza. Pues en la vida humana ocurre lo mismo. Necesitamos confiar, y no solo confiar en personas, en instituciones,
tenemos que desarrollar la confianza en la vida, la confianza en nosotros mismos, ¿no? Y quienes somos creyentes sabemos que Dios es la fuente de esa confianza elemental y fundamental. Por eso la educación religiosa transmite esto y abre y capacita a las personas para esto, para vivir desde la confianza básica, ¿no? Desde la confianza elemental y fundamental. Un Dios que además nos hace ver, y qué importante es esto en nuestro mundo, ¿no? Que la vida es antes don que conquista. Y esto los niños lo entienden, los adolescentes lo entienden, los jóvenes lo entienden y lo desean. A lo mejor no formulado con estas palabras tan filosóficas y tan abstractas, pero sí que están ansiosos de entender y de recibir esto, que las cosas más importantes en la vida ni se compran, ni se producen, ni son resultado de nuestro esfuerzo, sino que son dones al alcance de la mano y que tenemos que saber percibir, acoger e integrar, ¿no? Esto es otro de los contenidos y de las habilidades fundamentales que transmite la educación religiosa. Los niños, además, necesitan a Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo narra a Dios. Y lo narró con palabras y lo narró con actitudes, con esas actitudes que los adolescentes necesitan para identificarse. Jesús podría ser, si lo sabemos presentar, un maravilloso polo de identificación para estos adolescentes que pasan, ¿no?, estas crisis, que se preguntan por su identidad, por esta edad en la que se establecen los primeros elementos de la moralidad, ¿no? Y aquí hay que recordar e insistir esto, que la identidad religiosa es antes narrativa que confesional. Nuestra propia identidad religiosa, ¿no?, aunque esté muy elaborada, aunque esté muy formada, la de todos los que estamos aquí, aunque haya sido muy desarrollada, es una identidad fundamentalmente narrativa. Y además casi siempre las experiencias religiosas tienen que ver con las experiencias fundamentales de acogida y de rechazo, ¿no? Es siempre muy simpático, pero cuando hablas con las personas sobre sus actitudes religiosas, sobre la Iglesia, no aparecen grandes teorías, sino que te dicen, yo no creo en la Iglesia porque los curas, porque cuando murió mi madre, el cura de mi pueblo no quiso venir a rezar una oración al tanatorio. Yo, mira, no creo mucho en Dios, pero respeto la Iglesia porque un día fui a hablar con el cura de mi pueblo, estaba muy ocupado, dejó todo lo que estaba haciendo y me escuchó. Es decir, las experiencias religiosas van normalmente ligadas a experiencias profundamente emocionales que tienen que ver con crisis de la vida, que tienen que ver con estas situaciones límites, ¿no? Y por eso lo importante, creo yo, ¿no?, en la educación, en la transmisión religiosa sobre todo esto, y que se educa, ¿no?, más a veces por actitudes, por las actitudes que tenemos los creyentes, que por los contenidos que vamos dando. Bien, para concluir, y en vísperas, ¿no?, de la Constitución, pues tenemos que recordar lo que la Constitución española dice sobre la educación religiosa en un Estado pluralista y aconfesional y plurirreligioso, ¿no? No el Estado, sino la sociedad, como es hoy la sociedad española. Bien, en el artículo 21 se dice lo siguiente, y está muy bien dicho, ¿no? Todos tienen el derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. Nuestra Constitución, que en el artículo 1 comienza con España es un Estado social y de derecho, precisamente por eso, por ser un Estado social, en el artículo 27 se reconoce, entre otras cosas, el derecho a la educación. Y luego dice, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. La educación no es solo transmitir como conocimientos, no es solo capacitar profesionalmente, es desarrollar la personalidad. ¿Y cómo se va a desarrollar la personalidad si no se abre, ¿no?, esta dimensión de crecimiento y de profundidad en donde se asienta la experiencia religiosa? Y esto se hace en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos no son ellos los que tienen que decidir si hay enseñanza religiosa o no. Los poderes públicos lo que tienen es que garantizar un derecho que es de los padres, según la Constitución. No es una concesión que el Estado haga a la Iglesia, es facilitar un derecho que tienen los ciudadanos, que tienen las familias, que tienen los padres. Esto es muy importante. Hoy la educación religiosa en España no es un privilegio de la Iglesia,
no es un residuo de privilegios del pasado. Es un derecho que tenemos y que el Estado nos tiene que garantizar, sobre todo quienes sois padres, quienes tenéis hijos y nietos. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esto es muy importante. La Constitución española reconoce que la educación no es un asunto estatal. No es el Estado el que tiene que decidir sobre el tipo de educación que se da. El Estado lo que tiene es que garantizar, coordinar y hacer posible ese derecho. Ese es el derecho de los ciudadanos, es de las personas. Debajo de esto, no podemos extendernos en ellos, pero detrás de esto está un principio fundamental en la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad, que además es un principio fundamental en la legislación de la Unión Europea, que es el principio que dice que las instancias superiores no pueden subsumir, no pueden agotar lo que son tareas de las instancias inferiores, porque el otro es lo que hacen las dictaduras, el otro es lo que hace el estatalismo. Es la familia, son los padres los que tienen el derecho de dar la educación que ellos consideren a sus hijos y el Estado tiene que facilitarla. Y lo que nos podemos preguntar, y esto nos tenemos que preguntar hoy los católicos, si hoy el Estado está cumpliendo con esta función que dice la Constitución. Si hoy el Estado está favoreciendo y está facilitando este derecho que tienen los padres y que tenemos los ciudadanos, porque para realizar este derecho está claro, ¿no? El Estado debe procurar un adecuado establecimiento de horas lectivas para la clase de religión. Esto es así en la actualidad. Hay un establecimiento adecuado de horas lectivas, tendrá que coordinar los contenidos y eso lo hace. Tendrá también que preparar el profesorado y facilitar el reconocimiento docente suficiente para que esta asignatura, esta educación, esta dimensión del ser humano se pueda realizar. Y esto nos podemos preguntar. Y solamente hay que escuchar la experiencia de los profesores de religión en los centros de enseñanza pública, en donde pues, están aislados precisamente por una estructura diseñada desde el Ministerio de Educación y desde las consejerías de Educación, en donde son una especie de apéndices que no se sabe muy bien por qué aparecen por la sala de profesores, pero que ni participan activamente en los claustros, ni tienen delante de los alumnos el reconocimiento de su actividad docente. Esto sin polémicas, esto sin agresividad, esto sin ningún sentido agrio, pero con toda sencillez, yo creo que también con toda firmeza y sobre todo con la fuerza de los argumentos. Esto los católicos lo tenemos que hacer hoy valor en España y preguntar a nuestros representantes políticos, preguntarle al consejero de Educación de Castilla y León, que además es creyente practicante o así se presenta y se declara, ¿no? Hoy se está favoreciendo lo que la Constitución dice. Hoy el Estado está garantizando este derecho a la educación religiosa de los padres que quieren tener niños, que quieren que sus hijos tengan esta educación religiosa. Bien, pues vamos a terminar, ¿no?, con una frase que es del Papa Francisco. El Papa Francisco dice que Dios siempre se hace presente en el corazón de cada ser humano. Esto es verdad. Dios siempre se hace presente y a veces, además, de una manera muy sorprendente, de una manera muy poco planificada, en el corazón de todo ser humano. Y los niños necesitan a Dios como horizonte de una visión diferente sobre la existencia. ¿Quién va a enseñar hoy en nuestro mundo la gratuidad, el perdón, la reconciliación, la esperanza, que el mal puede ser vencido, que la vida tiene que ser respetada siempre? ¿Quién defiende hoy esto en la sociedad si no somos los cristianos? Necesitan los niños, como lo necesitamos nosotros, no a Jesús como un camino fundamental de acceso a Dios. Y necesitamos además experiencias entusiasmantes de lo religioso. Bien, pues si Dios se hace experimentable en cada corazón humano, podemos decir que su melodía solamente puede ser captada cuando alguien nos ha educado en la escucha, cuando alguien nos ha facilitado un instrumento y cuando alguien nos ha abierto el gusto por la música de Dios. Pues de esto se trata en la educación religiosa.
de hacer que seamos, al contrario de lo que decía Max Weber, personas con gusto musical por lo religioso, que tengamos sentido, acogida, que sepamos reconocer esa melodía de Dios que suena siempre, ¿no?, en el corazón de todo ser humano, también en el corazón de quienes dicen que están pues alejados de lo que es la Iglesia y de lo que es nuestra práctica religiosa. Bueno, pues ha sido más largo de lo que quería, pues muchas gracias por la paciencia e insisto, me parece que en esta situación de debate social nos tenemos que cargar de razones profundas, de razones con sentido, de razones que también personas que se encuentran alejadas de nuestras creencias son capaces de reconocer y son capaces de aceptar y acoger, porque los seres humanos, cuando nos sentamos a dialogar serenamente, lo hacemos siempre fomentando la buena voluntad. Pues muchas gracias.